Mis hermanos, hoy estoy muy contento por la manera como Dios ha estado obrando en mi vida, y quiero decirle que siempre reconociendo que fuera de Él nada podemos hacer, y también entendiendo que estamos siendo transformados de gloria en gloria, y en eso pues reconocemos que Él es el que edifica. Creo que entramos en esta semana y la próxima ya bien, que no hay día fijo para el Día del Padre, y eso nos preocupa a todos los papás, ¿verdad? El segundo domingo, el tercer domingo, no como la mamá el 10 de mayo aquí en México. Pero bueno, pues también se recomienda poder acordarnos de los papás. Me gustaría tomar esta palabra en dos secciones. La primera hoy, y si Dios permite la próxima semana, hablar acerca de la paternidad. Y me gustaría invitarle que fuéramos al Salmo 127. La paternidad, déjeme decirle que hay un dicho de los judíos rabínico que dice que el niño tiene tres papás: papá, mamá y Dios. Pues bueno, eso no es ungido, eso no es Biblia, pero sí nos ayuda a considerar, ¿verdad?, de qué manera la paternidad podamos nosotros solamente enfocarla en lo que es el hombre, pero dejaríamos fuera completamente a las mujeres que han decidido llevar su vida en soltería y han tomado el reto y la decisión de criar a sus hijos. Y para eso, gloria a Dios. ¿Por qué? Encontramos a un jovencito, Timoteo, que seguramente su padre era griego, pero no aparece en lo que es la fe genuina. Y entonces el crédito o la memoria, lo memorable que da el apóstol Pablo es hablar acerca de su abuela Loida, su madre Eunice, y hablar acerca de lo que es un hijo, pues tuvo que tener paternidad. Por eso no cerramos para nada, de acuerdo a la palabra del Señor, el consejo de lo que es la paternidad, y bueno, también ver la necesidad de enfocar sobre el matrimonio hoy, enfocar sobre la familia y enfocar sobre lo que es la paternidad. Todo lo que está hoy a nivel global en relación a lo que es la familia, eso no nos hace amedrentarnos, mucho menos estar nosotros como temblando, ¿verdad? Decir, ¿dónde voy a parar? No, sino saber que nuestra confianza está en el Señor. El Salmo 127 es un salmo que también entra dentro de los que son llamados los salmos graduales. Si vamos un ejercicio bien rápido, donde empieza, que es el salmo, este libro, que es en el Salmo 120, todos los salmos graduales se enfocan al Señor, todos. Y nomás me gustaría que hiciéramos bien rápido esta recopilación, que usted pudiera ver cómo estos salmos se enfocan completamente en Dios. Por ejemplo, el Salmo 120 dice: a Jehová clamé estando en angustia. El Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 123: a ti alcé mis ojos. Salmo 124: a no haber estado Jehová por nosotros. Y todo, si pudiera seguir leyendo todo lo que los salmos graduales, cómo empiezan, tendríamos que ver también que esto nos ayuda y saber que pone la gloria en el Señor. ¿Y cómo terminan? Esperanza. ¿Cómo terminan? Con un mensaje de lo que es bendición, esperanza. Y hablar de los salmos graduales nos deja ver cómo pone completamente la confianza en el Señor. ¿Y cómo hacer para edificar la casa? ¿Cómo hacer para la paternidad si no es en el hecho de poner nuestra confianza en Dios? Me gustaría iniciar leyendo los primeros dos versos del Salmo 127, y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Considerar edificadores y considerar otra palabra, guardador, o aquellos que guardan, me hizo pensar en no solamente a quién va dirigido, porque si usted ve, dice que es un salmo para Salomón. Y considerando, ¿verdad?, como la palabra en vano, que se repite 2 veces, en el verso 1 2 veces, y cuando nosotros vemos en vano, ya el verso dice por demás, está hablando acerca que vanidad de vanidades, todo vanidad. Es decir, echando un vistazo a todo lo que se hace debajo del sol, el resultado es vano. Y eso me preocupa, porque hablar acerca de mi posición como padre y ver que son 4 hijos que el Señor me ha concedido, y bajo la tarea de lo que es la edificación, creo que tengo que ser lleno de lo que es el sentido de lo que es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando se enfoca sobre los valores, y podemos ver que si no edifica el Señor, en vano se hace todo. Si no guarda el Señor, en vano se hace todo. Entonces, edificadores. ¿Pero edificadores de qué? Luego, también tomando mi posición como pastor, en esta llamado que Dios me ha dado para pastorear la iglesia del Señor, me hizo pensar también en cómo los apóstoles enfocaron sobre este salmo. Claro, de otra manera, un pasaje paralelo, sin apartarnos de ahí, es Gálatas capítulo 4, verso 10. Y creo que esto no solamente enfoca sobre la parte de la casa, sino también de la iglesia. Y ahí se da paso a hablar acerca de los padres espirituales. Padres espirituales, padres de la iglesia. Patros, hablar de un patriota. Hablar del pater, hablar de paternidad, patriarca. He mencionado algunas palabras que le pueden ayudar para tener una idea, tener una concepción de lo que realmente implica lo que es la palabra padre o paternidad. Por eso, cuando hablamos acerca de los edificadores, no solamente si fue para Salomón, podemos asumir, ¿verdad? Podemos conjeturar, mejor dicho, que el que le escribe este salmo, ¿quién es? Es David. ¿Se lo escribe a quién? A Salomón. Perderíamos de vista nosotros si solamente enfocamos en la parte espiritual y no vamos a la parte natural también. Y en la parte natural es un papá hablándole a un hijo. Un papá hablándole a un hijo. Y ahora vea cómo el sentir no solamente natural, sino ahora espiritual, sobre una iglesia. Y ahí encuentro a los apóstoles, especialmente al apóstol Pablo, de cómo cuando ve el desvío de una iglesia, hablando de Galacia, tuvo el mismo sentir. ¿Y cuál fue el mismo sentir? Y esto es lo primero que quiero transmitir con ustedes. El sentir que tiene que, como introducción, ¿en qué consta la paternidad? Si no es en un sentir de edificación, si no es en un sentir de guardar. ¿Para qué? Para no trabajar en vano, para que no sea el resultado vanidad y todo se perdió. No, ¿por qué? Porque ahora en el sentir apostólico tiene que ver con especialmente el apóstol Pablo. Y en el capítulo 4, en el verso 10, mire qué manera, pasaje paralelo: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, si Jehová no edificare la casa. Se puede hacer todo. Se puede llevar al niño a la escuela, se puede llenar de doctrina a la iglesia, se puede llenar de enseñanza a la iglesia. Verso 11. Ten cuidado, esa es la advertencia. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dígame si en estos 2 versos no es el sentir que está expresando David, y que ahora eso envuelve a todo padre en ese tiempo para poder centrarnos, padre, madre, acuérdese, centrarnos sobre lo que es la descendencia, sobre lo que es la parte de poder edificar y poder nosotros ver que aquellos que se han desviado, ahora el apóstol Pablo está directamente enfocando un sentir.
en alguien que Dios había edificado internamente. Ahora Él externamente. ¿Y qué es externamente? Abra la Biblia. Vamos a orar. Hermano, considere esto. Externamente, la limitante que todos nosotros tenemos es externa, hasta los oídos. Hasta los oídos, pero internamente, si el Señor no edifica, si el Señor no abre el corazón, si el Señor no trabaja internamente, entonces, como estar hablando, ¿verdad? Y con los ojos y con los oídos, ¿de qué manera? En el cual externamente se puede hacer todo, pero si el Señor no edifica. Y entonces ahora captamos el sentir espiritual. Una iglesia desviada de la sincera fidelidad a Cristo, y ahora esa iglesia con una característica. Esa iglesia todo fue en vano. Pero ¿cómo? Si estuvieron expuestos al evangelio genuino, estuvieron expuestos al Espíritu Santo, estuvieron expuestos al mover del Espíritu en la fundamentación de las iglesias. ¿Qué pasó? Internamente, si Jehová no edifica. Esto ya nos pone a nosotros en el filo de la silla. Bueno, aquel que puede recibir lo que está diciendo la Escritura, y de aquí es donde nosotros podemos, el Señor. Ahora, esto me excluye a mí de yo edificar. No, porque el que tiene que edificar es el Señor. Nunca está aquí en el libro de los Salmos. En el Salmo 127, ni el que edifica ni el que guarda están exentos de su responsabilidad, pero eso sí, sabiendo una cosa, que si no es la piedra angular, si no es aquel que puede, escuche, edificar, como dice el original, a menos que sea Él mismo quien lo haga, entonces nosotros no podemos hacer eso. Podemos enviar a la escuela, podemos disciplinar, podemos hacer todo, podemos enseñar Biblia, pero la parte esencial es que sea el Señor en la familia, que sea el Señor en la paternidad, que sea el Señor en el pastoreo, que sea el Señor en lo que tiene que ver con la parte de edificar. Él es la piedra angular. Entonces, vea las limitantes que tiene el edificador o los que edifican. Me gusta cómo lo dice otra versión en el Salmo 127, porque lo pone más en el tópico de lo que es la construcción. Dice, en vano se cansan los albañiles. Y entonces ahora poder mirar que todo el trabajo y en lo que gasté para que al final, bueno, yo todavía no llego a eso. Espero el Señor que nunca lo pueda pronunciar, ¿verdad? Pero al final de que ya el nido vacío, es decir, se fueron los hijos de la casa, y decir, ¿de qué sirvió todo? No, sino poder decir que me gustó también un comentario, mis hermanos, que leí de un avivador. Este hombre se llama Jonathan Howard Hilton. Tiene su biografía en el 1791 al 1873, pastor bautista de Londres. Y relata en su biografía que su hija se arrodilló al lecho de muerte y le dijo: no hay mayor bendición de tener padres piadosos. A lo que el moribundo contestó con un destello de brillantez en sus ojos y le dijo: y de los padres de tener hijos creyentes. Y ahí podemos ver la esencia de la fe cristiana. Ahí podemos ver cómo quedaríamos, ¿verdad?, por lo que es que nuestros hijos amen completamente al Señor, que es el ideal más grande, que tengamos hijos creyentes que amen al Señor por completo, que teman pecar, que teman lo que es tomar decisiones en base a ellos, sino que podamos centrarnos en que Dios nos dé esta gracia de ¿qué? De edificar bajo lo que es el principio de Dios. Y ahora podemos ver padres terrenales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, no nos exenta a nosotros de la participación de edificar. De hecho, nosotros tenemos que edificar. Pero ¿quién es el que edifica? Es el Señor. ¿Y cuál es mi trabajo? Vea, por ejemplo, el siguiente. Dice la segunda parte del verso 1: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Le voy a decir, la definición de vano es exhausto,
inútil, vano, falso, engañoso. Y esto también es dentro de lo que usos y costumbres podemos ver cómo el viñador supuesto era en lo alto. Y el viñador supuesto en lo alto era para ver el estado de la viña. A lo que ahora nosotros podemos ver, ¿quién es el que guarda? Qué privilegio escuchar. No se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Salmo 121. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Sí? Y cuando nosotros encontramos, bueno, Él es el guardador, pero nosotros, escucha esta palabra, obispos. Escucha esta palabra, lo que es aquellos que están arriba o que están desde arriba, mirando desde arriba, no arriba. Aquellos que están mirando desde arriba o supervisan. Y entonces limitantes demasiadas. Estoy hablando siervo, y estoy hablando aquel que comparta conmigo, ¿verdad? O aquel que tenga la esperanza y la promesa de Dios de ser padre. ¿Quién es suficiente para este trabajo? ¿Quién es suficiente si parece ser que, no parece ser, sino el estilo de vida del reino? ¿Cuál es? Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Perdóname, pero discúlpame, dispénsame, porque... Y cuando nosotros vemos que esa es la parte también de nosotros como padres, y ahora llevarlo a la iglesia, un obispo, el presbiterio, aquellos que están puestos para mirar hacia arriba, sobrever la condición de guardar la iglesia, limitantes muchas, pero cuando encontramos que no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es? Aquel que en la cruz del Calvario durmió, pero nunca más dormirá. Aquel que en la cruz del Calvario, en ese dormir, nosotros encontramos que fue despertado completamente. Y entonces la seguridad que tenemos los hijos del Señor, de poner nuestra confianza en Él y saber que en todo lo que tiene que ver edificación y guardar, el Señor no se guardará, no se dormirá. No se dormirá el que guarda Israel. No le produce eso esperanza, confianza. Tenemos un Dios que nunca nos dejará, pero nuestra participación es importante. No es prioritaria, no es definitiva. El Señor en su soberanía quiso que nosotros pudiéramos participar. ¿Para qué? ¿Y para qué tener hijos? ¿Para qué una familia? ¿Para qué un hogar? ¿O para qué tomar la responsabilidad que otro dejó y entonces yo lo tomo? Hablando de adopción, hablando de abuelas, hablando de aquellas o aquellos que han creado. ¿Y quién se lleva? Pues uno de los reconocimientos, José, criando a un hijo que no era de él, Jesús, por mandato del Señor. Y en todo nosotros podemos ver que aquí, escuche, el Salmo no excluye la participación del que edifica ni del que guarda. Somos responsables, pero poniendo al Señor como fundamento y teniendo esa piedra angular que es el Señor, yo creo que ahora nosotros podemos estar sobre la parte de lo que es edificación y en la parte de lo que es guardar. Me hizo pensar también, mis hermanos, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, y cómo cuando nosotros encontramos la necesidad de enfocar la paternidad y no olvidar el terreno que pisamos para dar paso a lo que sigue. No olvidar el terreno que pisamos. ¿Y cuál es el terreno que pisamos? Bueno, desde la parte de lo que tenga que ver con una reproducción asistida, desde el punto en el cual nosotros podamos escuchar en este tiempo inseminación artificial o los úteros de alquiler, nada lo supera. Nada lo supera la concesión que Dios le da, pero tenemos que ver de dónde sale todo esto. De dónde sale la reproducción asistida, de dónde sale la inseminación artificial, de dónde sale el útero de alquiler, en dónde sale todo esto, en dónde sale. Y no podemos olvidar. ¿Qué no debemos olvidar? Lo terrenal. Lo terrenal. Y de ahí se necesita temer a Dios. Yo creo que los padres que edifican, o la paternidad que los padres que están edificando en este tiempo,
hemos tenido una experiencia, ser sacados de lo que es un padre terrenal. Es quitar nuestra mirada y poder saber el terreno que nosotros pisamos. ¿Por qué? Si usted ve el capítulo número 1 del Éxodo, en su verso 21, y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en todo lo que tenga que ver con familia y todo lo que tenga que ver con lo que es guardar esa familia, nosotros no podremos olvidar esta parte, donde estamos parados. ¿Y dónde estamos parados? En la tierra. Y como nosotros podemos ver, la opinión pública, estamos en una desventaja total. ¿Por qué? En México a lo mejor el 15% de la nación son creyentes, nacidos de nuevo. Ahora, imagínense, el otro 85% asediando a través de opiniones. Y nosotros con una advertencia, ten cuidado. Éxodo capítulo 1, y dice el verso 21, ¿qué dice? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es opinión pública, no es la parte de cultura, no es acoplarnos a Faraón, que no nazcan los niños. ¿A razón de qué? De una descendencia. Y ahí es donde podemos también perdernos, porque la familia. Y entonces correríamos bajo una doctrina en la cual la familia, el matrimonio. Y entonces el señorío, ¿dónde queda? Entonces la parte de lo que es la simiente, ¿dónde queda? Y poniendo las cosas en su lugar es por razón de una semilla, por razón de una simiente. ¿Por qué hijos? ¿Por qué familias? Porque el Señor en su plan perfecto está extendiendo la congregación, la familia de Dios. Y entonces alguien intencionado. ¿Quién? Faraón en esta ocasión. Y entonces las parteras trajeron bendición a las familias. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Y cuando nosotros vemos que lo que edifica, o la manera como poder edificar, es que el temor de Dios esté en los padres, que el temor de Dios esté en la iglesia, que el temor de Dios esté en el liderazgo, que el temor de Dios esté en los hijos. Y entonces podemos ver, ¿por qué? Porque hemos sido quitados. ¿De qué hemos sido quitados, mis hermanos? De que quiero que usted lo considere en Isaías. En Isaías capítulo 14, padres terrenales. Padres terrenales. Y que no excluimos nosotros de dónde nosotros venimos, pero hay algo antes que esto. O sea, no empiece en sus progenitores, no piense en sus papás, si los tiene o no los tiene. Ahorita pensar en algo más, en lo terrenal. Y poder entender que necesitamos ver en dónde estamos pisando, para que ahora se dé paso y que tenga, no lógica, sino tenga entendimiento el pueblo en relación a lo que es las familias homoparentales, que podamos ver los matrimonios, ¿sí? Isaías 14, y dice el verso 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas en las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte. Interesantemente, en Hebreos, el escritor a los Hebreos le llama a la iglesia el monte del testimonio. Así lo dice. A ese lugar donde nos acercamos. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces el problema: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí, verso 16: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Ahora eso enfocado y poder ver que la característica generalizada de los últimos tiempos es el engaño. ¿Y hasta dónde llega el engaño en la paternidad? Véalo. ¿Hasta dónde? Mateo capítulo 4. ¿En dónde se va a enfocar? ¿En dónde estamos pisando al hablar de la paternidad?
¿En dónde es que podemos enfocar cuando se habla acerca de la reproducción asistida? ¿En dónde podemos enfocar? Y escuchen, ¿en dónde enfocamos? En lo terrenal. Pero antes de lo terrenal, alguien que gobierna lo terrenal. O alguien que trastorna, como ya vimos, el que trastornaba los reinos. Y entonces, ¿de dónde sale todo eso para nosotros ir en pos de esa paternidad? No. Tuvimos que ser arrancados de ahí. Tuvimos que haber experimentado lo que es realmente la paternidad en el Señor. ¿Por qué? Imagine a un padre como este disciplinando hoy. Imagine a un padre como este sin ser arrancado de este reino, sin ser arrancado de esta tierra, criando hoy. Preocupación, carga, discernimiento, declarar los juicios del Señor, que es lo que nos corresponde, y eso es lo que Dios nos ha dado. Pero usted piense, reproducción asistida y todo lo que tiene que ver con la familia. Ahora, alguien que no tenga entendimiento de que tiene que ser arrancado de esto y que se ponga a criar hijos, nomás vea la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Mateo capítulo 4. Acuerde, debemos poner algo como contexto. ¿Y cuál es? La humanidad de Jesús. Dicho de otra manera, en la condición de hombre. Y en la condición de hombre es fácil engañar. En la condición de hombre uno puede ser engañado. Ahora, aquí solamente me gustaría que usted pudiera ver la necesidad que tenemos de humillarnos delante del Señor y de gratitud al decir: gracias porque me has arrancado de ese tipo de paternidad terrenal. ¿Por qué? Porque fue lanzado a la tierra Satanás, fue lanzado a la tierra, y ahora vea lo que hace en relación a lo que es la identidad, en relación a lo que es la familia y la paternidad. Fácil engañar. Jesús, en su condición de hombre, vea a lo que estuvo expuesto, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres ¿qué? Vea, ¿qué difiere esto de Gálatas, de Génesis capítulo 3? Nada. La estrategia es la misma, y es con que Dios ha dicho. ¿Y cuál era el punto? Es quitar la paternidad. ¿Cuál era el objetivo? Es sacarlos completamente de la mentoría espiritual. ¿Cuál era? Es reconoce otro tipo de paternidad. ¿Cuál es? Verso 3. Si eres hijo de Dios. No, este era hijo de José, no, ni de María, según se creía. Pero ahora ve hacia dónde. Si eres hijo de Dios. ¿Qué estaba puesto en duda? Su identidad como hijo. ¿Y qué está puesto en lo que es en duda, en engaño? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu papá? Si no hemos sido arrancados de esto, si nosotros no podemos ver la paternidad, ¿por qué? Imagínese un padre como estos en este tiempo criando a los niños. La necesidad del evangelio, la necesidad de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y vea lo que le dice, verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Qué estaba puesto en duda? Escuche, ¿qué clase? Y ahora poder nosotros voltear hacia atrás y ver qué clase de padre he sido. Vuelva al Salmo 127. El Señor nos permita que nuestros ojos sean alumbrados. Y para eso se necesita lo que es
que el Señor abra nuestros ojos a la realidad de la paternidad. Porque lo primero tiene que ver con ser arrancados de esta paternidad terrenal, para ahora entrar en lo que es una paternidad, ¿qué? Una paternidad espiritual. Vea ahora el Salmo 127 y quiero ahora mirar el verso 2, hablando acerca de edificar y hablando acerca de guardar, el llamado a la unidad, a la humildad. El llamado a la humildad. ¿Y en dónde está la humildad? Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántas cosas Dios nos da por el sueño, mis hermanos? Demasiadas. ¿Y de qué nos habla? Pues nos habla de un estado perezoso. No. Nos habla de no una participación, échate a dormir, no. Pero poder considerar, mis hermanos, nuevamente que en los sueños, ¿ha considerado todo lo que Dios da en el sueño? Como diciendo, en el descanso, en el reposo, en el estar confiados solamente en el Señor y no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestros métodos, no en nuestra sabiduría. ¿Por qué? Salomón dormido, ¿verdad? Ahí mismo, enfocando, y podemos ir sin ir allá, pero para que tenga el registro primero de los Reyes capítulo 3. ¿Y qué encontramos? Dormido, y el Señor le da un sueño, habla, se aparece a él y le dice, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Cuántas cosas Dios da? ¿Cuántas cosas Dios da cuando confiamos plenamente en Él? Y ahora vea la advertencia que tenemos. ¿Cuál es la advertencia? Cuidado, es que madrugues. Por demás es que os levantéis de madrugada. Si alguien ha tenido esta experiencia, pero salir de madrugada reinan las tinieblas. Todavía no aparece la luz. Todavía no aparece el alba. Todavía no podemos ver, ¿verdad?, que pueda estar el amanecer de Dios. La necesidad de correr a Dios, la necesidad de correr a su palabra, la necesidad de poder, si vamos a tomar si Dios nos ha de dar esta concesión, y si Dios ya nos ha dado concesión en base a lo que es edificar y guardar, para eso tenemos que ver algo. Señor, yo no sé. Señor, yo no puedo. Una incapacidad de decir, Señor, ya lo hice, pero lo hice de una manera equivocada. Señor, ya lo hice como Padre terrenal, pero ahora necesito tu ayuda como un Padre espiritual. ¿Por qué? Porque quizás nos anticipamos a la revelación de Dios, nos anticipamos a la luz del Señor, y entonces en ese anticipar caminamos en tinieblas. Por eso Él es el único que puede abrir nuestros ojos espirituales. Recuerde por lo menos que si nos levantamos antes de Cristo, seguramente tendremos el sentir de los hijos de Zebedeo cuando fueron con Jesús y le dijeron, cuando vengas en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, anticipándose al reino, a lo que el establecimiento del reino del Señor, estar antes que Cristo, antes que la luz, venir a Él, mis hermanos. Todo padre tiene que venir a Cristo, toda madre tiene que venir a Cristo. ¿A qué? A la luz de su palabra. Y entonces nos enfoca sobre la parte espiritual, decir, Señor, si tú no te muestras a mi vida, y ahí viene el enfoque. ¿Cómo poder nosotros crear a nuestros hijos y meterlos en procesos de disciplina si nosotros mismos no hemos pasado por esos procesos? Eso me ha hecho ser muy determinado en lo que tiene que ver hablarle a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Qué hablarles? Su entrega a Cristo, poner su mirada en Cristo, olvidarse de todo lo que certísimamente han pasado. Y esto tiene que ver con consolación. Esto tiene que ver con una cosa, necesitan. Se quedó cerrado ahí está. Se quedó cerrado la puerta, no podía hablar el niño. En todo esto, imagínense, ¿a qué nos ha llevado? A una cosa. ¿Y a qué nos ha llevado? Es
al joven, adolescente, consolación. Pero su vida a Cristo, ¿por qué? Porque primeramente enfocar si los padres han sido tratados por Dios. Deuteronomio capítulo 11. Haber sido tratado por Dios. Deuteronomio, vaya conmigo. Ya ve que hay muchas maneras de llamar la atención. ¿Y quién es? Seguramente es un pequeño, ¿verdad? Que así seamos nosotros delante del Señor, en medio de todo, clamar, sí, desesperación en lo que haya sido. Deuteronomio capítulo 11. Le dije, capítulo 11, verso 1. Y ve hacia dónde el Señor está obrando. Y ve hacia dónde el Señor está dirigiendo la atención a los hijos. No, se trata de generaciones. Y vea el verso 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Amar es aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amar. ¿Y amar qué? Amar la familia, amar la esposa, amar los hijos, sí, pero en primera instancia amarle a Él. Por sobre todas las cosas es amarle a Él. Verso 2. ¿Cuánto, mis hermanos, me ha costado para mi vida y también transmitirlo en la importancia que tiene que ver esto? ¿Y cuál es la importancia? La importancia de que podamos despertar a esto. ¿Y cuál es? Vea el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y comprended bien, porque no hablo con vuestros hijos, que nada han sabido ni visto el castigo, la disciplina, el azote. Y entonces note, el Señor al que ama, castiga. Y poder considerar esta parte, mis hermanos, de lo que tiene que ver el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. ¿En qué podemos poner el énfasis? ¿En dónde está nuestra mirada? No en la generación, no en los hijos, sino en los padres. La pregunta es si hemos sido tratados. La pregunta es si hemos sido tratados por Dios los papás, para que ahora, si ahorita, escuche, ojalá que alguien haya captado lo anterior, y tiene que ver con si un padre terrenal, bajo lo que es el hecho de si eres hijo de Dios, pero ahora usted puede ver lo siguiente: si eres hijo de Dios, un padre con esas características criando hijos. Pero ahora en la parte de la iglesia, alguien que haya sido ya salvado por el Señor, alguien que haya sido ya tratado por el Señor, y ahora sin la parte formativa de lo que es el carácter, alguien que haya nacido de nuevo pero no haya sido tratado por el Señor, tratando de edificar, tratando de guardar. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. La necesidad, mis hermanos, de que todos los padres podamos venir hoy y decir: yo estoy recibiendo la disciplina del Señor. No lo ponga en la parte punitiva, de decir te voy a corregir, sino póngalo en la parte formativa. Dios está formando mi vida. Entonces veamos la manera que los hijos corresponden a los padres. Efesios, en su capítulo 6, verso 1. Efesios 6:1 dice lo siguiente: hijos. Y aquí sería hablarle, ¿verdad? ¿A quién? Pues a todos los hijos, a todos los que somos hijos también, y decir: hijos, obedeced en el Señor. De esa manera se corresponde a la paternidad hoy. ¿Cómo obedecer? No a papá y a mamá. ¿Cómo obedecer? No a mamá, no a abuela. ¿A quién se está obedeciendo? Obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor. Y entonces la pregunta es: ¿por qué debemos obedecer en el Señor? ¿Por qué? Porque tenemos una historia. Y la historia es que nosotros teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía.
Y entonces ya sé de cuál disciplina me estás hablando. De la de papá y mamá. Esa quizás no ha funcionado tanto. Pero ¿por qué el hijo tiene que ser tratado? El padre tiene que ser tratado por el Señor. ¿De qué manera? Es que hoy usted y yo podemos decir: Señor, amamos la disciplina. Amamos lo que tú estás haciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora la disciplina no es de padres terrenales, sino es del Padre Celestial. Siga leyendo. Verso 1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora el verso 4 para nosotros. Entonces, imagine esto: el primero que debe ser criado, el primero que debe ser tratado por el Señor, ¿quién es? No el hijo, sino el padre. Verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí es donde se abre paso para ¿qué? La paternidad espiritual. Mis hermanos, hay una manera en la cual nosotros podemos llevar la familia, diciendo: yo soy papá, yo soy mamá. Pero la otra es: aquí reina el Señor. Somos hijos de Dios y estamos siendo criados por Dios. Estamos siendo amonestados por Dios. Y de esa manera no nos adelantamos. No es en vano que nosotros podamos estar edificando y guardando. ¿Por qué? Porque si nos anticipamos a lo que es la luz del amanecer, si nos anticipamos a eso, entonces creo que ahí es donde podremos perder lo que es el objetivo de lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo: paternidad. Me gustaría avanzar e invitarles, mis hermanos, para que hoy usted pudiera ver la necesidad que tenemos de edificar vidas, edificar familias firmes en el Señor. Volvemos al Salmo 127. Y esto es lo último. Quisiera dejarle esto. Los padres edifican familias. ¿Por qué? Los padres espirituales se edifican familias, y esa edificación, mis hermanos, nosotros poder centrarla en lo que es la parte espiritual, el Señor obrando en esa luz y ese llamado a la humildad. Verso 3, y el verso 3 ahí: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Vea cómo no se apropia o no se le da todo el crédito a lo que son los padres, como diciendo: son tus hijos, son mis hijos, sino que ahora se le lleva a un reconocimiento, mis hermanos, en el cual cada uno de nosotros poder reconocer lo siguiente, y es que, escuche, los hijos son del Señor, todo es de Él. Y poder considerar, mis hermanos, que lo que dice otra versión dice: el salario es el fruto del vientre. El salario es el fruto del vientre. Aquí dice: la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí es donde podemos nosotros tener un llamado, mis hermanos, un llamado. ¿Qué estamos edificando? Lo que no es nuestro, es del Señor. Nosotros mismos de Él. Y hablar acerca de lo que el Señor ha traído en su casa, el Señor ha traído en su iglesia, en las familias. De ahí nos deja ver la parte espiritual. Padres espirituales. Yo creo que en ese tiempo más que nunca podemos nosotros decirle: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Y decirle: Señor, necesitamos de ti. Esto último, me gustaría invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10.
Al recibir a Jesús tenemos la salvación, mis hermanos. Al recibir a Jesús, usted y yo tenemos la salvación. Pero así como el embrión, ¿verdad?, en la matriz de la mujer, pero cuando nacemos de nuevos, ahí es donde comienza la formación. Por eso, escuche, aunque tengamos nosotros, sí, aunque tengamos nosotros una concesión en base a lo que es la paternidad, la maternidad, nunca olvidar que esto se trata del Señor. Juan, en su capítulo, le dije capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién estaba ahí? Cristo Jesús. Y ahora sí nos enfoca sobre la parte de ¿dónde estamos aquí? Pero verso 11, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Verso 12, vea, como un apartado, estando aquí, pero hijos de quién. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espiritualmente, mis hermanos, nosotros tenemos un Padre espiritual. Aunque nuestra labor es ver que este hogar no se trata de mis hijos, sino y estamos siendo criados conforme a la disciplina del Señor, como un Padre espiritual, pero ahora reconocer que en esta tierra, en este mundo, reconocer una cosa, el Señor por sobre todas las cosas, trayendo la paternidad. ¿En dónde? En el mundo. En el mundo estaba. Pero en el mundo, todos los que le recibieron son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Como diciendo que no hay ninguna desventaja para el huérfano, como diciendo para todo aquel que papá tuvo que partir por la razón que haya sido, o mamá no está, y que en eso nosotros estamos en desventaja. No. El Señor ha traído sobre nosotros su paternidad. El Señor ha traído sobre nosotros lo que es sus cuidados. Y cuando nosotros estamos delante del Señor, en esa paternidad, entonces podemos estar completamente confiados que no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador. Y de ahí no resta, mis hermanos, más que poder venir delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Y trayendo delante de ti, ¿qué? Trayendo delante de ti mi familia, trayendo delante de ti mi necesidad, y poder considerar lo siguiente es: si el Señor no edifica, si el Señor no guarda, en vano es todo esto. Pero la confianza está en el Señor. ¿Y cuál es la confianza? Que la confianza que tenemos es que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es aquel que está edificando. Y de esa manera, mis hermanos, invitarles que podamos concluir. Vaya conmigo en este verso. Me gustaría terminar, y es en el Salmo 78. Salmo 78, en el verso número 1. La necesidad, mis hermanos, de que en este tiempo las generaciones puedan ser traídas al Señor. La necesidad que en este tiempo las generaciones puedan poner su confianza en Dios. ¿Y en dónde podemos poner nuestra confianza si no es en el Padre? ¿En dónde poner nuestra confianza si no es en aquel que, durmiendo, sí, ahí en la cruz del Calvario, mis hermanos, dando luz en ese manantial de vida para una iglesia? Y Salmo 78, su verso 1: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y la pregunta es: ¿cómo han pasado de generación a generación? ¿Cómo es que desde el registro que encontramos en este Salmo de Asaf, y poder centrarnos sobre cómo ha pasado de generación en generación la palabra de Él? Verso 3 nos dice cuál ha sido el instrumento, el vehículo
nos dice cómo es que han llegado. ¿Quién las oyó primeramente? Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y qué privilegio cuando alguien, mis hermanos, se convierte en un dispensador. Qué privilegio cuando alguien se convierte en lo que es un instrumento en las manos del Señor. ¿Para qué? Para las generaciones. ¿De qué manera? Edificando y guardando. ¿Y de qué estamos hablando? Del llamado del Señor a nuestra vida. ¿Para qué? Para la paternidad. El llamado del Señor a nuestra vida. ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Mis hermanos, nuestros padres, de generación en generación. Y entonces la familia viene a ser el organismo, la institución divina en la cual nosotros podemos ver, mis hermanos, se está transmitiendo la fe. Poner nuestra confianza o ponernos a temblar por todo lo que está pasando a nivel global, nunca. Nuestra confianza es en el Señor. Y si pudiera terminar con esta esperanza para cada uno de ustedes, tanto para aquel que ve que sus hijos están lejos de la fe, o que están pasando por momentos difíciles, o que todavía no vemos que el Señor se muestre claramente a sus vidas, todo esto es hacer lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué es? Hablar su palabra. Poder entender, está bien, nos unimos el matrimonio y tuvimos 4 hijos, pero independientemente de eso, hacerle saber a nuestros hijos de decir, aquí reina el Señor, aquí las leyes son del Señor, aquí las disciplinas son del Señor, y no podemos quitar el historial de la manera como nosotros metimos nuestro delicado pie, ¿verdad?, en lo que tiene que ver la crianza y decir padres terrenales. Pero librados de eso, ahora poner nuestra confianza plenamente en el Señor y decir, el Señor está edificando esta generación. ¿De qué manera? En la paternidad. Poner la confianza en Él. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? A sus hijos. ¿Y todo esto para qué? Todo esto por una cosa. Escuche, ¿de dónde brota la confianza? De un corazón. Y entonces andar en vano es que andemos de madrugada. ¿Sí? En vano es que nos levantemos de madrugada. ¿Por qué? No andamos a la luz nuestra, sino a la luz del Señor. Y ahora poder considerar que lo sepa la generación venidera. Verso 6, que lo sepa para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y entonces, ¿cuántos padres Dios levantará en nuestros hijos? Esa es la esperanza. Eso es lo hermoso, que Dios asegura que las generaciones van a ser edificadas en Él. Un comentario que me bendijo ayer fue el siguiente: es en medio de toda la desviación, Dios guardándose un remanente. En medio de todo el desvío que podamos ver históricamente, actualmente, y nosotros ponernos así como en caos, en shock, mis hermanos, el Señor guardándose siempre un remanente, y esa es la esperanza. Dios levantará, Dios levanta padres espirituales, Dios levanta padres en su iglesia, siendo Él por sobre todas las cosas. Escuchen, que suene en nosotros esa palabra, el Padre de los espíritus. Y aunque hay padres espirituales, no olvidar el Padre. A nadie llaméis Padre sino al Señor. En la participación y en el rol que cada uno de nosotros tenemos, desde la casa, desde la iglesia, nunca olvidar que por encima de nosotros está el Señor. Y ahora, verso 7, este es el propósito. Hay 2 propósitos. Y con eso termino. 2 propósitos. ¿De qué se trata la paternidad espiritual? Número 1, en el verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza está en Él.
¿Sí? Ese es el primer objetivo. ¿De qué se trata la paternidad espiritual? ¿De qué se trata? Que podamos llevar la alabanza, ¿sí? Alabanza a la casa, con un CD, con una guitarra a capela. ¿De qué se trata? Que vamos a abrir la Biblia, muchachos, vamos a orar. Oiga, ¿y qué piensas de la palabra que hoy? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿De qué se trata todo eso? Se trata de una cosa: que pongan en el Señor su confianza. ¿De qué se trata lo que se llaman, o lo que ellos llaman fracaso? Me fue mal. ¿De qué se trata? Pongan en Dios su confianza. ¿De qué se trata? Poner en Dios la confianza. En Dios confiamos. Y cuando alguien confía en el Señor, escuche, no se dormirá el que guarda Israel. Esto será edificado. Esto será guardado. ¿Qué? La casa, mi vida primeramente. La casa, la familia, la iglesia. Padres espirituales. Pero hay un segundo propósito. No solamente el hecho de poner la confianza en el Señor. Y esto me enternece. Esto le quita la mirada a cualquiera, de ponerlo horizontalmente. Y esto lo pone así. Hay una confección, hay una imagen y hay una semejanza. ¿Cuál es? Termino de leer el verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y en el verso 8, segundo propósito, después de poner la confianza en Dios, como diciendo, primeramente la salvación, y después ¿qué? La crianza. ¿Y qué tiene que ver con la crianza? Algo que se está confeccionando: que no sean como sus padres. Aleluya. Y si no van a ser como sus padres, ¿a quién se van a parecer? A la imagen del Dios invisible. Y ahí es el propósito de la crianza, propósito de la paternidad. Y que no sean como ¿quién? No, que se parezca a mí, terrenal. Que se parezca a mí, que salga como yo, que haga lo mismo que yo. Y no sean como sus padres. ¿Por qué? Porque la diferencia de lo que es el hombre y lo que es Dios. Y esto es el Padre de los espíritus. Y vea lo que dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿De qué se trata? Que Cristo sea formado. ¿De qué se trata? De que la imagen y la semejanza sea del Hijo, aquel que está siendo formado, aquel que está siendo disciplinado. Aquel de lo que se trata todo esto, mis hermanos, es conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Él en nosotros. De eso se trata. Por eso la necesidad que hoy tenemos de venir delante del Señor, no andar en vano será si nos adelantamos. En vano. ¿Y cuántos hemos andado por ahí? Pero ahora que el Señor nos ayude. Y ahora venir delante del Señor. Yo le invito que hoy, a la manera como el Señor ha tratado con cada uno de ustedes, yo a través del tiempo, mis hermanos, que llevo sirviendo al Señor, me he encontrado que los temas, cuando tratamos temas, cuando el Señor nos ministra en relación a la familia, más de uno, tenemos que superar la confusión, la condenación, y tenemos que correr a la esperanza y decir: Señor, si tú no lo haces, si Jehová no edifica, si Él no guarda, todo esto es en vano. Pero Dios está en su pueblo, mis hermanos. Dios está, no se dormirá, Él está en medio de nosotros. Les invito que con una palabra de oración podamos terminar, encomendando nuestras vidas a Él. Sí, invitándolos al ministerio de la alabanza que pueda pasar conmigo. Y en esa oración, encomendar la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que somos hijos, aquellos que somos padres y de aquellos que serán padres. El Señor ayude. Padre, delante de tu presencia,
tenemos, Señor, la convicción de que la obra del Espíritu Santo se está, Señor, realizando en cada uno de nosotros. Es por eso que venir delante de ti, Señor, en esta hora resulta una necesidad muy apremiante, por razón de los tiempos, por razón, Señor, de la oposición a lo que tú has establecido como es la familia, la paternidad. Poder considerar la ausencia tan fuerte, Señor, que hay en este tiempo de lo que es la paternidad. Venimos delante de tu presencia, reconociendo que si tú no estás edificando, que si tú no estás guardando, en vano estamos haciendo todo. Pero qué manera, Señor, de darnos esa confianza y esa esperanza en esta hora, porque tu palabra nos dice que andamos por fe y no por vista. Confiamos plenamente en tu palabra. Fiel es el que prometió. Al venir delante de tu presencia, Señor, estamos reconociendo la necesidad de ser arrancados de lo terrenal y poder centrarnos en ti. Estando tú, Señor, en nosotros, viviendo tú en nuestras casas, dándote la bienvenida para que tú mores allí. Y con cuánta razón, Señor, alegrarnos para decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque es el encuentro para contigo, porque es venir, Señor, a tu presencia. Traemos delante de ti nuestra necesidad y también ponemos en ti nuestra confianza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.